Gracias a Dios por esta nueva oportunidad y poder continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. O, como nosotros también lo habíamos mencionado anteriormente, como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hoy estaremos iniciando el capítulo 11 en su primera parte y recordando también un poco de lo que ya habíamos visto con relación al capítulo 10, en donde precisamente se inicia esta nueva etapa de la iglesia, o mejor todavía aún, de la experiencia que tuvieron los judíos que estaban siguiendo a Cristo o recibieron la palabra de Dios. Capítulo 11 del libro de los Hechos es precisamente la defensa del ministerio de los gentiles, porque se produjo una controversia en Jerusalén en cuanto a este ministerio que se inició con Pedro en Cesarea. En los versículos del 1 al 3, ahí podemos ver precisamente cómo Pedro escucha las objeciones a su asociación con los gentiles y recibe todo aquello que el grupo de judíos, sorprendidos por tal decisión, interrogan y cuestionan esa actitud de Pedro. Dice la palabra de Dios: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. La grandeza de la obra entre los gentiles en Cesarea no podía ser ocultado. Es más, no había ninguna intención de ocultarlo. ¿Por qué? Aunque muchos de los cristianos judíos, principalmente aquellos que se los consideraba como los de la circuncisión, serían ofendidos por tal evento que sucedió. Sin embargo, también se pregunta luego y dice: ¿y por qué has entregado en casa de hombres incircuncisos y has comido de ellos? Era la peor ofensa en ese entonces el haber no solamente entrado, sino peor todavía, haber comido con ellos. Entonces, los cargos contra Pedro eran simples, pero indicando precisamente esto: tú, que debes ser un fiel judío, decían ellos, te relacionaste con gentiles e incluso comiste con ellos. Y recuerde, esto es la situación más grave que, según los judíos que estaban defendiendo sus costumbres, estaban muy ofendidos. Entonces, esta ofensa a los judíos cristianos relata precisamente en que se disputaba con Pedro, lo que ellos no podían entender, esa actitud de Pedro para con los gentiles. Entonces, y es allí donde una vez más mencionamos esta frase: y has comido con ellos. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque el comer con otra persona, el compartir una comida juntos, era una señal especial de compañerismo en aquel tiempo y cultura. Esto se consideraba un compromiso significativo por estos cristianos judíos. Eh, Ahí vamos viendo, ¿no es cierto?, lo que realmente hizo Pedro al aceptar comer con ellos. Entonces, esta reacción de los judíos cristianos muestra lo grande que fue el cambio que Dios hizo. Y esto lo recordamos, ¿no es cierto?, todo ese proceso en el capítulo 10 del libro de Hechos. Pero el cambio, decía, a los gentiles no tienen
que convertirse en judíos y someterse primero a la ley de Moisés. Esto indicaba precisamente Pedro, en donde ellos, al aceptar a los gentiles, repito, no tenían que convertirse en judíos o someterse primero a la ley de Moisés. Lo que se necesitaba era arrepentirse y creer. Y ellos podían venir a Jesús. Adicional a esto, hay otro punto. Pero dice, pero también les decían a los seguidores judíos de Jesús, reciban a sus hermanos y hermanas gentiles como miembros plenos de la familia de Dios. Que no son ellos inferiores a ustedes en ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que mencionaba aquí Pedro? Definitivamente, el momento en que ellos aceptaban a Cristo, el momento en que recibían a Jesús como su Salvador, automáticamente tenían que ser recibidos como hermanos y hermanas en el grupo precisamente de la iglesia. Y es por eso que ellos reclamaban entonces la objeción de los que eran de la circuncisión. Recordemos, había un grupo que defendía aún las costumbres y tradiciones judías. Entonces, la objeción que ellos tenían era porque el segundo punto, recordemos, el primer punto que ellos mencionan dice, y es que Dios ha hablado a los gentiles, Dios les ha dado su palabra. Y esto propiamente quedó olvidado. Lo que ellos ahora más les interesó es por qué. Dice que se quejaron, y aquí la pregunta, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Es lo que más les preocupaba a los judíos, como se menciona aquí, que eran de la circuncisión. Al principio estaban más preocupados por lo que hizo Pedro, que por lo que Dios estaba haciendo en los gentiles. Disputaba con él los que eran de la circuncisión. Recordemos, esto es muy importante. Cuando vemos cuál fue la reacción de los cristianos judíos en Jerusalén, podemos ver lo sabio que fue Pedro al llevar 6 testigos con él a Cesarea. Y esos mismos testigos que entraron en ese encuentro con Cornelio, hoy estaban con ellos, con Pedro. Entonces, ¿qué es lo que significaba esto? Que tanto allá en Hechos capítulo 10, versículo 23, en donde se confirma, ¿no es cierto?, esa reunión, también nosotros podemos ver en el capítulo que estamos estudiando, el 11, el versículo 12, en donde definitivamente era Dios a través de su Santo Espíritu instruyendo a Pedro para hacer todo lo que él hizo. No lo hizo por su propia voluntad, al contrario, allí vemos que él era dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, más adelante en los versículos del 4 al 15, aquí vemos en cambio la explicación que da Pedro de su ministerio a los gentiles, o las razones por las que él obró o actuó de esa manera. Entonces dice, comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Este relato es un obvio resumen que está allá en el libro de Hechos del capítulo anterior, el capítulo 10, desde los versos 9 al 43. Dios enfatizó la importancia de estos eventos al repetir la historia. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que definitivamente Pedro, y recalco en esto, Pedro no estaba haciendo lo que él simplemente sentía. Él estaba dejándose llevar por las instrucciones dadas por el Espíritu Santo. Entonces, Pedro no ostentó su autoridad apostólica. En cambio, empezó con una humilde recitación de lo sucedido. Él estaba relatando todo aquello que aconteció anteriormente. Y vemos también lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta es una frase sacada de la palabra de Dios.
frase que recibió Pedro, frase que fue dada a Pedro cuando aquel lienzo con todos los animales se presentaba delante de él. Entonces, al principio Pedro pensó que Dios se refería a la comida, pero Pedro llegó a entender que la visión del lienzo y los animales, kosher y no kosher, recuerden, kosher es limpio, puro, y no kosher es lo inmundo. Entonces, esto no se trataba, ¿no es cierto?, sino de personas, mas no de comida. Lo que Pedro creía que era comida, pero no. Dios estaba hablando a través de esa visión que, y está ya en el capítulo 10, 28, que definitivamente Dios estaba mostrando que a ningún hombre podemos nosotros llamar común o inmundo. Eso es lo que estaba diciendo porque, recuerde, definitivamente el judío no se relacionaba con los gentiles porque los consideraban no kosher. Hay un sentido en el que el lienzo representa hoy a la iglesia, que tiene tanto a kosher, que son los judíos, como no kosher, que somos los gentiles. En ella, sin distinción ni línea divisoria entre las dos partes. Aquí nosotros podemos ratificar, confirmar lo que menciona Efesios capítulo 2, y usted lo puede leer desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Hoy yo lo he tomado únicamente dos versículos, los cuales quiero leer, en donde dice el versículo 13 del capítulo 2 de Efesios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, que se refiere precisamente a los gentiles. Y el 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, kosher y no kosher, derribando la pared intermedia de separación. Esto es, ¿no es cierto?, lo que estaba sucediendo o cómo inició estos acontecimientos para la unión de todo esto. Entramos en casa de un varón, declaraba Pedro. Esto quizás sorprendió a aquellos que estaban interrogando a Pedro, pero parecía que Pedro estaba admitiendo su culpabilidad. Pero la situación no era esa. Él estaba definitivamente admitido que entró en una casa de un gentil porque tenía una razón muy poderosa. ¿En qué? Recordemos algo. Él no estaba infringiendo la ley de Moisés. ¿Por qué? Lo prohibido era en las costumbres y tradiciones judías. No estaba escrito en la ley de Moisés. Sin embargo, Pedro tuvo cuidado de agregar que antes de que entraran en casa del varón, él conocía algo que sucedió, y era porque lo declararon que había estado en casa de los gentiles un ángel. Entonces esto confirmaba, ratificaba que Dios estaba aprobando todo esto. Esto estaba permitido porque si el ángel de Dios entró, ¿cómo no podía entrar también Pedro? Fue un argumento maravilloso que él lo menciona aquí. Entonces declara y dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no es cierto?, cuando empezó a hablar Pedro. Esta conclusión fue importante. Mostró que el sello de la aprobación de Dios estaba en esta obra hacia los gentiles. Por lo tanto, vemos que definitivamente fue muy claro, no podían negarse a su aceptación cuando Dios había dado ya las instrucciones, cuando Dios había declarado todo esto. Hasta que estamos llegando al final de la primera parte. Dios permita, la próxima semana continuaremos con este capítulo 11. Bendiciones a todos y que podamos estar unidos para no perdernos, ¿no es cierto?, la secuencia de este interesante estudio de la Biblia. Bendiciones.